¿Cómo están, compañeros de Derecho Administrativo 2? Y para todo aquel interesado que esté viendo este video, el motivo de este video es para que podamos abordar el tema de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Entonces, en la última clase se pudo notar que tal vez se nos ha olvidado un poquito en qué consiste este tema. Y pues incluso si todavía lo tenemos fresco, pues no es malo darle una pequeña eh, revisada. Entonces, bueno, primeramente, antes de hablar sobre la responsabilidad patrimonial de la administración pública, definamos primeramente de una manera amplia la palabra responsabilidad. Entonces, es cuando existe un deber de poder reparar un daño ocasionado a un tercero. Pero aquí viene algo bien especial, que este tercero no tenía la obligación de soportar ese daño. Entonces, cuando resulta ese daño, nace un deber de indemnizar ese daño. Entonces, recuerden, la palabra indemnizar significa, su finalidad es resarcir un daño causado. ¿Por parte de quién? Por parte, pues, por parte del que ocasionó ese daño. Eh, o, eh, o si la ley también puede establecer también aquella persona que debe responder en dado caso. Entonces, antes de ir entrando de lleno a los tipos de responsabilidad patrimonial de la administración pública, existen unas finalidades que es necesario que las anoten por ahí o que las tengan presentes, de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Pues viene siendo primeramente que existe para garantizar un verdadero Estado de Derecho. También existe para garantizar que a los administrados que todas las acciones realizadas por la administración pública son con apego al principio de legalidad. Otro es que los actos de la administración pública siempre van a estar sujetas al control. Y cuando la administración pública, en la realización de su actividad administrativa, ocasiona un daño a un administrado y que este administrado no tenía el deber de soportarlo, también le nace al administrado la obligación de pedirle una indemnización a la administración pública. Entonces, ¿qué tipos de responsabilidad patrimonial existen? Existen dos. Existen dos cuando hablamos de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Y aquí era donde viene a ser importante que le hayan dado una lectura a, a la teoría del órgano, a la separata que nos dejó la licenciada Valladares en su momento, en donde viene y en uno de los apartados nos define al órgano y nos define al funcionario. Entonces, vamos a hacer la separación de los tipos de responsabilidad patrimonial. Primeramente, ahí en rojo podemos ver que tenemos la responsabilidad directa del funcionario público. Y anoten y subrayen eso, por una violación a derechos constitucionales. Y ahí les enmarco el funcionario. La otra responsabilidad patrimonial de la administración pública es la responsabilidad patrimonial institucional. Y les enmarco la institución. Y ya vamos a ver en qué casos es que vamos a estar ante una responsabilidad patrimonial directa del funcionario y una responsabilidad patrimonial institucional. Entonces, en la primera,
Bueno, vamos a ver más adelante unas características que las definen, pero en la primera, cuando se responde, yo ya les venía hablando sobre resarcir un daño, pero vamos a resarcir el daño ¿con qué dinero? ¿Con el dinero de quién? Entonces, esa es la pregunta clave, ¿con el dinero de quién nos van a resarcir el daño causado? Entonces, cuando estamos hablando de la responsabilidad directa, es decir, del órgano persona, es decir, del funcionario, y se nos han violado derechos constitucionales, el daño va a ser resarcido con, eh, con el patrimonio personal de ese funcionario, con su cuenta de banco, con su vehículo, con sus casas, con lo que tenga ahí a nombre de él. Y cuando es una responsabilidad patrimonial institucional, con el dinero de quién nos van a responder. Entonces, nos van a responder con el dinero de las arcas de la alcaldía, de aquel ministerio, de aquella autónoma que emitió aquel acto administrativo que en perjuicio de una actividad normal o anormal de su actividad administrativa nos ocasionaron un daño. Entonces, ténganlo estos puntos que acabamos de mencionar presentes por el momento. Los voy a ahondar más. Yo sé que ahorita todavía no, tal vez, no han podido captar en su totalidad a qué nos referimos. Pero, si sacan su constitución, que aquí se los he anotado completamente, la base constitucional de la responsabilidad directa. El artículo 245 de la Constitución dice que los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, y enmarquen eso subsidiariamente, y ya les digo por qué. ¿Qué significa eso? Por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución. Vaya, primeramente, dice, los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente, significan ellos, yo como Adán Baltasar, que he violentado derechos constitucionales de una persona. Yo ejerciendo mi cargo como funcionario público, de una manera dolosa o culposa, he violentado derechos que están dentro de la Constitución que yo tenía que haber respetado a los administrados. Entonces, viene el caso que se me logra comprobar que yo como funcionario público, actué con una manera dolosa, una manera culposa, y emití un acto administrativo para perjudicar a X administrado, solo con la intención de hacerle el daño. Entonces, y se me comprueba eso en la sede judicial y toda la cuestión. Vienen y se me condena a mí al pago de unos $100,000, $100,000 para ese administrado. Entonces vienen y pues yo en mi totalidad de mis bienes, con mi cuenta bancaria, yo tengo unos $25,000 en la cuenta bancaria. Yo tengo una casa valorada en otros $15,000. Tengo otros... bueno, la cuestión es que se me suman que yo solo logro completar unos $80,000 para poder resarcir ese daño. Me faltan todavía 20,000. Entonces, es ahí donde cobra vida eso, donde esa parte que les dije que lo enmarcaran, es que el Estado va a responder subsidiariamente cuando yo ya no tenga suficiente dinero para poderle pagar esos $100,000 al administrado. Entonces van a venir y la administración pública va a poner los otros $20,000. Entonces, y eso lo abordamos más en el siguiente artículo que está relacionado siempre con la responsabilidad directa, y es el artículo 60 de la LPA. Entonces, es necesario que lo vayan marcando, que lo vayan subrayando en su ley, y llénenla, manchenla, no se preocupe.
que para eso es, para que no se les olvide. Dice, y ahí está, toma como base el artículo 245 que acabamos de ver, dice que la responsabilidad es subjetiva y recae directamente en el servidor público. Luego dice que es por una reclamación de daños y perjuicios por violaciones a los derechos constitucionales. No vamos a poder hablar de una responsabilidad directa, o sea, del funcionario, si no se nos han dañado derechos consagrados en la Constitución. Dejemos de lado las leyes secundarias, lo que está en alguna ordenanza municipal, lo que dice el Código Municipal, dejémoslo a un lado. Enfoquémonos únicamente en lo que dice la Constitución. Si se nos viola algo estipulado en la Constitución de la República, vamos a poder hablar de la responsabilidad directa del funcionario. Entonces, y en el numeral 3, ahí donde podemos ver que, donde dice, lo que le venía diciendo, que el Estado va a responder subsidiariamente únicamente cuando se constate que el funcionario no posee suficientes bienes para pagar. Es lo que les decía. A mí me faltaron $20,000 para completar los $100,000. Entonces, es en este caso en donde el Estado viene y pone lo demás. Ah, pero qué bien se escucha eso. Bueno, el Estado me va a responder, que me va a cubrir lo que yo todavía debo. No, va a venir el Estado, lo va a pagar para solventar los daños y resarcir los daños que ha sufrido el administrado, y va a venir y le van a hacer a la administración pública el derecho de exigirme a mí como funcionario público esos $20,000 que puso para resarcir el daño que yo causé. Entonces van a venir y me van a seguir persiguiendo. Hoy ya no el administrado, sino que hoy la administración pública. Me van a decir, mire, usted tuvo que poner $20,000 para subsidiariamente solventar ese problema. Ahora vamos a ver de qué manera podemos recuperar esos $20,000. Entonces recuerden que es dinero del Estado, pues entonces ahí pues le llamamos de perder. Y aquí pues deberían de los funcionarios, de manera personal les digo que deberían de ser bastante responsables, porque ya ser un funcionario público requiere una gran responsabilidad, Y es ahí donde teníamos lo que nos dice la teoría del órgano, que el funcionario viene y tiene dos voluntades distintas. Primeramente, la voluntad personal, en donde están sus derechos, están sus obligaciones como persona, pero también tiene sus derechos, tiene sus deberes, también como funcionario. Entonces, a veces los funcionarios tal vez se les puede olvidar eso y se pueden meter en unos grandes problemas. Luego, bueno, espero que me vayan siguiendo, ¿verdad? Vamos con con la segunda responsabilidad, que es la responsabilidad institucional. Entonces, es cuando nos referimos a la institución. Entonces, la base la base constitucional de esta figura es el artículo 2, en el inciso 3, en donde dice que se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Entonces, y en la LPA la encontramos en el artículo 55. Entonces, vaya, mire, aquí entra en juego lo que yo les decía, la actividad por función administrativa normal o anormal de la administración pública. Entonces, día a día, la administración pública realiza actividad administrativa, función administrativa, desde que nos andan en las calles, el tren de aseo, nos anda recogiendo la basura, andan los camiones, pasan cerca de nuestro vehículo, puede llegar un momento que nos pueden dañar el vehículo. Entonces, ¿quién nos va a resarcir ese daño? Lo hizo con un dolo, lo hizo con culpa. Aquí no existe ese escenario del dolo y la culpa. Entonces, no, porque era una actividad que lo hacen cada tres veces a la semana aquí por mi casa. Entonces, pero ¿qué tal me le pegan el vehículo?
la administración pública me va a resarcir ese daño causado por esa actividad normal que está realizando de recoger la basura. Entonces, es bien importante que lean esos dos artículos. Les voy a poner unas diferencias. Creo yo que se va entendiendo, pero lo vamos a diferenciar. Les tengo dos cuadritos por ahí, algo similares, pero que se complementan. En la responsabilidad directa, es decir, el funcionario, existe una violación de derechos constitucionales, para empezar. En la responsabilidad institucional, es decir, el órgano institución, es decir, la institución en sí, no nos interesa si, si existe, como les dije, un dolo o una culpa. No, aquí nos interesa el resultado, qué pasó, el daño que se ocasionó. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad directa, primeramente es de fijarnos, ¿se violaron derechos constitucionales? ¿Sí o no? ¿Se violaron derechos que están en una ley material? En una ordenanza municipal, eh, o alguna, bueno, en el código municipal y toda esa cuestión. Entonces, si estamos en el segundo escenario, vamos a hablar de responsabilidad institucional. Segundo punto, la responsabilidad directa es subjetiva. ¿Qué significa? Que aquí en este caso se debe de acreditar, se debe de comprobar que efectivamente yo, como funcionario público, actué con el dolo o con la culpa. En la responsabilidad institucional es de carácter objetiva. No se valora si hubo dolo o culpa. Lo único que nos importa, como ya les dije, fue ese resultado, es el daño ocasionado. Entonces, en la responsabilidad directa, nos interesa quién ejerce el cargo, quién fue el que dictó ese acto administrativo de manera dolosa o de manera culposa. En el segundo, la responsabilidad institucional, no nos interesa quién ejerce el cargo, porque es una actividad normal o anormal que se está realizando. Al final tenemos de la presentación, tenemos unos ejemplos. No nos interesa quién ejerce el cargo, porque no fue de una manera dolosa ni culposa, porque aquí en este segundo escenario no nos interesan esos dos elementos. Ok, este es el segundo cuadro. Y aquí sería bueno, si lo pueden ir anotando, o tomarle captura o algo ahí a la presentación. En el primer caso de la responsabilidad directa tenemos al órgano persona, es decir, el funcionario que ejerce y subsidiariamente el Estado. En el segundo es contra el órgano administrativo, contra el órgano institución. En el segundo punto, en los dos hay una similitud, que son directas. No significa que lo mismo en una y lo mismo en la otra, sino que en la primera decimos que es directa porque la realiza el funcionario de una manera directa, pero el funcionario. En el segundo es directa, pero la realiza el órgano administrativo como tal. Entonces, no como Baltasar González, no como fulano de tal, sino que como ANDA, sino como el Consejo Municipal, la alcaldía en sí, el ministerio tal, así. Que es de manera subjetiva, ya lo vimos, que hay que comprobar el dolo o la culpa. Debemos de comprobar que hay intención deliberada en donde se viola un derecho constitucional. En el segundo, que es objetiva, ya pues ya dijimos, lo volvemos a repetir, que no buscamos el dolo ni la culpa y que nos interesa el resultado del daño causado. La responsabilidad directa del funcionario, ya les dije, es exclusiva violación de derechos constitucionales. Y sus artículos son, pues, la base legal, el artículo 245 de la Constitución y el artículo 60 de la LPA. Y la violación, en el segundo apartado del órgano o institución, pues son los violación de los derechos infraconstitucionales. ¿Cuáles son? Las leyes secundarias, los reglamentos, los instructivos, las ordenanzas, normas técnicas, todas las leyes materiales. Las bases son el artículo 2, inciso primero de la Constitución y el artículo 55 de la LPA.
porque creo que tenemos dos ejemplos. Vaya, la responsabilidad directa del funcionario. Pongan atención a ese ejemplo pintoresco que he puesto. El señor alcalde de Santana, Juan Pérez, recién elegido como alcalde, siempre tuvo una enemistad con el señor Pablo Portillo, dueño de un bar llamado La Última, ubicado en una zona populosa de Santana, por una cuestión de deudas personales. Ese era el problema que tenía. Meses antes de ser electo como alcalde, le dijo que si no le devolvía su dinero, se iba a arrepentir si llegaba a ser alcalde. El señor Pablo Portillo pues no hizo caso, pasaron los meses y resultó que Juan Pérez ganó las elecciones municipales. En su primera semana de gestión mandó unos elementos del CAM y elementos administrativos a cerrarle el establecimiento al señor Pablo Portillo, basándose que no podían seguir vendiendo bebidas alcohólicas porque le cancelaron su licencia para dicha actividad, sin seguirle el debido proceso. Entonces, identifiquen primeramente en este caso cuáles son los derechos constitucionales que se le han violentado. Entonces, ahí ya les dije de un solo. El debido proceso fue violentado. Entonces, no se nos puede venir y por parte de la administración pública de un solo a sancionarnos. Se nos debe citar, darnos la oportunidad para podernos defender. Ese es el otro derecho constitucional que se nos ha violentado, el derecho de defensa, el derecho de audiencia, eh, el derecho de ejercer el comercio, el derecho al trabajo. Y se nos violentaron un montón de derechos solo con este caso, derechos constitucionales, entonces que están protegidos por la Constitución de la República. Entonces, fue bien fácil, me imagino yo, para ustedes ahorita resolver este caso, cuáles fueron esos derechos que les acabo de mencionar, que resultaron vulnerados. Y obviamente fue de una manera dolosa que se actuó. Entonces, veamos un ejemplo rápido de la responsabilidad institucional por una actividad normal o anormal de la institución, de la administración pública. El Ministerio de Obras Públicas está realizando un programa de recarpeteo de las calles de las zonas residenciales de San Salvador. Esto como un plan general de recarpeteo y mejoramiento de las calles y aceras públicas. El día 12 de agosto del 2021 están trabajando específicamente en los alrededores de la colonia Ivo y están utilizando maquinaria pesada para romper el asfalto viejo y maquinaria para compactar la nueva mezcla de asfalto. Se da el caso que por las fuertes vibraciones de las máquinas al romper el concreto, varias casas presentaron grietas en sus paredes y se le suma que uno de los operadores de un camión de volteo no logró visualizar el vehículo de uno de los vecinos que estaba parqueado afuera de su casa, ocasionándole daños al automotor en todo el costado izquierdo. Identifiquen, si pueden ahorita, identifiquen los derechos constitucionales violentados dolosa o culposamente en este caso. No se puede. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el dolo ni la culpa. Porque estaba el ministro de Obras Públicas no mandó de una manera dolosa. Vayan ahí a la colonia Ivo y denle con toda la calle a modo que la vibración friegue las casas de ahí porque esos me caen mal. Que eso diga el funcionario público. No fue eso. Es una actividad normal de la administración pública que está ejerciendo su actividad normal para la que está diseñada. Entonces, si alguna vez han visto esas máquinas que rompen el asfalto, la vibración se siente en toda la casa y puede ser que tal vez alguna casa que no esté bien diseñada o algo por el estilo pueda presentar algún tipo de avería. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues va a venir el administrado, las personas que sufrieron un daño a sus casas y van a poder solicitarle, exigirle a la administración pública el resarcimiento de ese daño, pero como responsabilidad patrimonial institucional, no del órgano de funcionario, no porque el titular
del Ministerio de Obras Públicas, lo vamos a demandar a él. No, vamos a demandar a la institución, al ministerio en sí, la persona, el vecino que le ocasionaron el daño al vehículo. Vamos a demandar al que estaba manejando el camión de volteo, o vamos a demandar al ministro de Obras Públicas, que es fulano de tal. No, vamos a demandar a la administración pública, al titular, a todo el órgano, en este caso, todo el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, por eso mismo, porque están realizando una actividad meramente administrativa para lo que ellos para lo que ellos han sido creados. Entonces, no sé si ha quedado claro. Muchas gracias por su atención. Espero yo que les sirva un poco. Yo sé que es un video rápido también. He tratado también cuando hago estos videos no me gusta abundar mucho para que no vengan y digan, pues ya nos aburrimos. Espero yo que les sirva. Solo es un breve repaso del tema de la responsabilidad patrimonial de la administración pública para que lo tengan fresco, porque ya vienen los exámenes y puede ser que vengamos en administrativo 2 y cuando nos toque hablar del artículo 19, que es importante, de la LJCA, cuando hablamos que vamos a exigir también a la responsabilidad patrimonial a un funcionario que ya no esté ejerciendo el cargo, pero que por ahora que ya saben que nos violentó cuando estaba ejerciendo su cargo como alcalde municipal, como parte del consejo municipal, pero violentaron, con sus actos administrativos, violentaron derechos constitucionales, a pesar que ya no sean funcionarios, de acuerdo al artículo 19, y enmárquenlo bien porque esto les puede salir en el examen. En el artículo 19, inciso segundo, que dice que podrán ser demandados en el proceso contencioso administrativo, nos vamos al segundo inciso, en el caso que los funcionarios a quienes se les atribuya la acción o omisión impugnada o respecto de quienes se pretende deducir responsabilidad patrimonial ya no ejercieran el cargo a la fecha de la presentación de la demanda o del aviso de la misma, en su caso, estos también deberán ser demandados. Esa parte, por eso es, cuando estamos viendo el artículo 19, justamente en esa parte, por eso fue que salió el tema en la clase de la responsabilidad patrimonial y por eso era necesario que sepan identificar en qué casos vamos a poder demandar a los funcionarios públicos que ya no están ejerciendo su cargo. Los vamos a poder demandar siempre y cuando durante su gestión hayan emitido actos administrativos de manera dolosa, de manera culposa, que violentaron derechos constitucionales, de esa manera. Pero no los vamos a poder demandar si fue cuando ellos eran titulares de la administración, de ese órgano administrativo y que ocasionaron algún daño, pero por una cuestión normal o anormal de la administración pública. En esos casos no los vamos a poder demandar. Solo en los casos que ya les dije y lo vuelvo a decir, cuando se violenten derechos o garantías constitucionales, solo ahí. Y eso es lo que nos lleva, este video se ha hecho por este artículo 19, inciso 2. Así que ténganlo por favor bien en cuenta, bien presente, en que solo en esos casos se va a poder demandar. Cuando ya no se ejerza, bueno, si estando en el puesto como funcionario, se puede demandar por eso. Y ya dejó de ejercer, pues también se va a poder demandar. Así que, bueno, no sé si los confundí más o qué. Espero yo que les sirva el video. Así que muchas gracias y estamos ya a la vuelta de la esquina. Tenemos los exámenes y luego empezamos con nuestras clases. Así que muchas gracias y suerte. Y echémosle ganas. Gracias. Nos vemos. Bendiciones.